Te cuento que Nauru es un país situado en el Océano Pacífico Central. Es el país más pequeño del mundo. Tiene 21 kilómetros cuadrados y no tiene capital oficial, ya que no existen ciudades delimitadas dentro de su territorio. Esta tarde estamos de lujo en Hora de Té, pues tenemos la presencia del licenciado Ricardo Turner, quien nos acompaña desde Panamá, del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual, y estará conversando con nosotros acerca de la depresión, ese flagelo que nos ha aquejado en los últimos tiempos de una manera más digamos, más fuerte, pero hay muchas formas para manejarla y de eso y mucho más vamos a conversar con Ricardo Turner, quien tiene una especialidad en ese sentido. Saskia. Bienvenido, licenciado Turner, un gusto tenerle por aquí desde Igualmente, Panamá. gracias. Saludos de Panamá a todos ustedes. Gracias, licenciado. Para iniciar con nuestra entrevista acerca de la depresión, vamos a definir lo que es la depresión y por qué se produce, ¿le parece? Claro, sí. Bueno, la depresión es un fenómeno que los seres humanos han estado experimentando a lo largo de la historia. Hay inclusive documentos históricos de la época, inclusive de los inicios de la medicina, que hablaban de la depresión. No se le llamaba depresión propiamente dicho, se le hablaba melancolía, tenía otros nombres, pero básicamente hablaban de un problema de estado del ánimo, en que la persona comenzó a experimentar profunda tristeza y también profundo desgano. Al día de hoy, la depresión es un conjunto de problemas y trastornos que tienen que ver con el estado del ánimo. Usualmente es un problema ya de salud principal y es una de las principales, digamos, circunstancias de atención, ¿no? De los principales motivos de atención en salud pública, junto con enfermedades como gripe u otro tipo de problemas de salud. La depresión es de alta asistencia, es decir, requieren mucha atención por parte de los servicios de salud, tanto públicos como privados. A raíz de la pandemia, ha habido quizás un aumento por diferentes circunstancias en los casos de depresión o de problemas del estado del ánimo. Principalmente la depresión es un patrón anímico en el cual el estado de ánimo tiende a estar un poco más por el lado bajo, la gente deja de hacer actividades y sobre todo pierde el funcionamiento en actividades como trabajo o actividades de la vida diaria y experimenta un poco disfrute. Y hay emociones relacionadas, la principal es la tristeza, pero también pueden estar otras como la irritabilidad, el disgusto, la molestia, la culpabilidad, la melancolía, vergüenza. Entonces, principalmente tenemos diferentes tipos de depresiones. La depresión puede darse tanto en adultos como en niños. Antes se pensaba que no había niños, pero sí, se sabe que los niños experimentan depresión. Usualmente los síntomas son muy parecidos a los de los adultos, pero también pueden tener otros componentes particulares. Por ejemplo, niños que dejan de jugar, niños que están quizás más irritables que de costumbre, o baja su tren de actividad. Usualmente el niño tiende a ser un poquito más activo que el adulto. Si vemos que un niño comienza a estar más cansado de lo usual, más desganado de lo usual, y no vemos razón por qué, tenemos que ir viendo el estado del ánimo. Entonces, también la depresión tiene componentes con otro tipo de problemas de salud mental. El más relacionado y más riesgoso tiene que ver las tentativas de suicidio. Eso no quiere decir que no existen otro tipo de problemas, pero en la depresión está bastante indicado. Casualmente septiembre es el mes en el cual se está hablando de la prevención mundial de suicidio. El día 10 es el Día Mundial de la Prevención acerca del suicidio. ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión? Bien, la tristeza es una emoción que todos los seres humanos experimentamos frente a una pérdida, ante la decepción o frustración, que es natural de los seres humanos.
Básicamente la tristeza es algo que sentimos cuando algo importante que es para nosotros puede ser una relación, puede ser una persona, por ejemplo, un ser querido, o algo que valoramos, por ejemplo, el trabajo, un logro, se pierde. Entonces esto nos da, tiene su valor en el sentido que nos hace valorar a las personas o a las cosas. Pero también el problema de las emociones es que cuando una emoción no se regula bien puede desencadenar en otro tipo de patrones. Todos hemos experimentado tristeza, pero experimentar tristeza, aún inclusive por tiempo prolongado, no equivale a deprimirse, porque el deprimirse también tiene un patrón también comportamental, en el cual se pierde el funcionamiento y también hay deterioro. Una de las causas, de las diferencias principales, yo puedo sentirme triste, pero puedo seguir funcionando en mi vida diaria. En la depresión yo puedo ir perdiendo funcionamiento paulatinamente o abruptamente y se produce deterioro en la calidad de las relaciones personales, en el funcionamiento laboral o educativo y también en la interacción personal. Eso es principalmente la gran diferencia que hay entre una y otra. Licenciado, ¿cuáles personas tienen más riesgo de tener depresión? ¿Puede ser que la herencia genética sea uno de ellos? Bien, se han hecho varios estudios. Ha habido casualmente reciente una publicación que se hizo desde del recuento de varios estudios sobre si el neurotransmisor serotonina tenía que ver con esto. Al parecer no hay evidencia suficiente. Esto no quiere decir que quizás no haya una comisión bioquímica, probablemente sí la hay, pero no era la que se pensaba. Esto implica que hay que seguir estudiando. Pero sí se ha visto que para ciertos tipos de depresión la influencia genética tiene un peso. Sobre todo en algunos casos, cuando varios miembros del mismo árbol, por ejemplo, un padre, un abuelo, hermanos del padre, hermanos del abuelo, han tenido características similares, la predisposición, llamamos así, tiene mucho que ver. También personas que hayan tenido ciertos problemas de salud están en riesgo. Personas con inclusive problemas orgánicos como ciertas deficiencias en la vitamina B12. Claro, eso ya sería por enfermedad médica, pero te hace propenso a poder experimentar cuadros depresivos. Personas que tienen marcados índices de aislamiento social, que es algo que se estuvo viendo quizás durante la pandemia, sí te hace muy vulnerable al estado de ánimo depresivo. Y también personas que no tengan las condiciones de funcionamiento ideales, o por lo menos básicas, economía insuficiente, falta de trabajo, problemas de interacción social, pueden estar mucho más vulnerables a experimentar depresión. Entonces, vemos que las causas son multifactoriales. Está la genética, sí, pero también están condiciones ambientales. Como por ejemplo pueden ser los factores endocrinos u hormonales, y quizás también episodios de la persona que ya ha vivido en su infancia. Pudiera ser también. Claro, en ciertos casos, por ejemplo, personas que tienen problemas con la tiroides, sí se ha visto, por ejemplo, ciertas reacciones depresivas propias de los problemas de tiroides, pero puede estar concomitante con problemas de estado de ánimo depresivo. Actualmente yo tengo una persona que tiene problemas de tiroides y casualmente está experimentando bajones de estado de ánimo. Entonces sí, la persona recibe tratamiento endocrino, pero por otro lado es necesario el tratamiento psicológico también. Doctor, le quería preguntar cuál es el mejor tratamiento para la depresión. Y bueno, son varias preguntas en una, porque están ligadas. He visto que los psiquiatras de una vez empiezan el empastillamiento, ¿no? Okay. Y quiero saber si es necesario las dos cosas o solamente la terapia, o si es obligatorio utilizar las dos fármacos. Ok, esa pregunta sí, vamos en detalle. Primero tenemos tratamientos farmacológicos efectivos. A pesar de que la tesis de la recaptación de serotonina no ha tenido tanta evidencia, sabemos que los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los famosos IRS, que son los antidepresivos más nuevos, sí tienen efecto. Ahora, ¿a razón de qué? Habría que investigar eso más en detalle, porque también sirven para otros problemas de salud mental. Ejemplo, ataques de pánico o problemas de ansiedad aguda. Esos son tratamientos farmacológicos. También hay estabilizadores del estado del ánimo y otro tipo de, inclusive ciertos antipsicóticos en pequeñas dosis
pudieran estabilizar el estado de ánimo. Esos son tratamientos farmacológicos. Los tratamientos psicológicos hay una amplia gama. Está la terapia cognitivo-conductual, que tiene diversas modalidades, porque terapia cognitivo-conductual es una familia de terapias. Está la terapia cognitivo-conductual clásica, la de Beck, que se inició para tratar la depresión y está validada para tratar depresión. Está la activación conductual, que es un tratamiento que hay un tratamiento más anterior de la primera generación, que es más conductual, y un tratamiento de activación conductual que es de la tercera generación, un poco más contextual, enfocado a los valores de la persona y demás cosas, pero también es efectivo. También está la terapia interpersonal, que es una terapia que se desarrolló paralelamente para la depresión junto con terapia cognitiva y se ha comparado y ambas tienen igual efectividad. Esas son como las que tienen mayor efecto, las que se han investigado más. Hay otras también que pueden ser efectivas. Entonces, ¿es necesaria la medicación? Depende del caso y depende de ciertas condiciones. Por ejemplo, el caso que estamos hablando al inicio, de personas que tienen problemas orgánicos, endocrinos, sí, van a requerir el tratamiento médico. Personas que tengan episodios de severa depresión, es necesario la combinación de tratamiento mixto, lo que se conoce tratamiento mixto, farmacología y terapia. Personas con brotes psicóticos, que puede haberlo con depresión, sí también requieren farmacología. Ahora, personas con depresiones crónicas, es decir, que han tenido varios episodios a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, sí es requerido el tratamiento combinado. Licenciado, ¿y el uso de todas esas medicaciones y esas cosas no puede provocar dependencia con el tiempo? En el caso de los tratamientos con antidepresivos, primero se trabaja en las dosis y se van ajustando las dosis, casualmente para evitar eso. Y lo que se hace, digamos, en los tratamientos combinados es que una vez que la persona se ha estabilizado, paulatinamente se va produciendo la desmedicalización. Pacientes, por ejemplo, que tuvieron un primer episodio y solo han sido tratados con farmacología, mejoran bien y muy rápido y usualmente no requieren seguir con la medicación, pero sí se ha visto un riesgo de recaídas mayor. O sea, en la depresión hay recaída. Aún con las terapias efectivas sabemos que hay recaída y por eso se ha añadido parte de los tratamientos a prevenir las recaídas, sobre todo cuando haya habido más de un episodio. Entonces, ¿y se cura? Lo que pasa es que la depresión, es interesante este término, la depresión no es una enfermedad propiamente dicha como, digamos, otras enfermedades que tienen base orgánica, donde puede haber curación. La depresión pareciera ser un proceso del estado del ánimo que se trastorna, por eso se le llama trastorno, o sea, se malogra, entonces tenemos que estabilizar el funcionamiento. Entonces hay varios criterios para ver si la persona ha mejorado. Uno, si la persona puede mantener su nivel de funcionamiento a lo largo del tiempo, podemos decir que ha podido establecer, digamos, se ha podido remitir el estado de ánimo depresivo. Eso se ve sobre todo con la activación conductual. En el caso de las terapias cognitivo-conductuales, cuando las personas enfrentan situaciones de estrés o situaciones críticas y logran activar patrones de pensamiento distintos a los que tenían antes, es difícil que se dé la recaída. Entonces, eso es lo que se ha visto, por ejemplo, en los estudios prospectivos. Personas que mantienen el nivel de actividad a pesar de los problemas de ánimo, y esto ayuda a mantener el estado de ánimo estable, o personas que funcionan con otros patrones, digamos, más funcionales a los que previamente tenían. Es lo que se ha estado observando. Todavía hay mucho que ver, porque realmente hacer estudios de seguimiento, se han hecho estudios de 6 meses, a veces 3 meses, a veces 1 año, el máximo creo que ha sido 2 años, en comparación también con medicamentos. Por ejemplo, mucha gente estuvo funcionando con medicamentos por 1 año, como quedaron, con 2 años, como quedaron, y así, pero unos estudios se requieren, definitivamente. Perfecto. Bueno, profesor, él es profesor de la maestría de psicología clínica y también es de los organizadores de un congreso que hay de terapia cognitivo-conductual próximamente en octubre. El congreso se está llevando a cabo, para mí es el 12º congreso de la Asociación Latinoamericana para el Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapias Cognitivo-Conductuales, a la MOC. Somos 18 países en Latinoamérica y es la organización que está afiliada a la Confederación Mundial de Terapias Cognitivo-Conductuales.
Este año, el CLAMOC Panamá 2022, tiene como tema el homenaje a Aaron Beck, que fue el padre casualmente de la terapia cognitiva. Y la conferencia de apertura va a estar a cargo de Judith Beck, la hija de Aaron Beck. Va a estar ahí presente. El congreso es del 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. El congreso es totalmente virtual. Entonces, pueden cualquier información que quieran ver para inscripciones y ver el programa, pueden buscar CLAMOC Panamá 2022 y está la página directamente, y pueden también contactarnos a través de la página. También hay un video sobre un poco cómo ha sido la evolución de los congresos y demás. Entre esos 18 países se va a tratar de la depresión, imagino yo. Sí, hay varias formas. temáticas. Sí, hay varias temáticas. Tenemos varios temáticos, tenemos ansiedad, depresión, inclusive tenemos el impacto que ha tenido la terapia online. Personas inclusive que tratan temas no clínicos, pero sí importantes. Por ejemplo, cómo se aplican conceptos de la terapia cognitiva, por ejemplo, al rendimiento deportivo. También las diferentes modalidades de terapia cognitiva conductual que hay, ya que con una gran familia de terapias. Entonces tenemos terapias de primera generación, segunda generación, tercera generación, y tenemos diferentes conferencistas. Hay cerca de 48 conferencias más o menos. Personas no psicólogas pueden asistir al congreso. Bien, el congreso está principalmente destinado a personas que están en las ramas de la ciencia de la salud mental, estudiantes de psicología, psicólogos, psicólogas, y también para quienes quieran participar también del área de la psiquiatría. Usualmente son congresos académicos en donde la temática está enfocada a personas que están en esa área de estudio. Entonces, ¿sabes, licenciado, que siempre bueno, ustedes saben que este programa es en vivo, se nos ha frisado Saskia, pero la base de la terapia cognitiva conductual, ¿cuál sería? ¿Cómo le explicaríamos a alguien que no es del área de qué se trata? La terapia cognitiva conductual, digamos, estándar, la estándar, la que de repente yo aprendí, es una terapia que trabaja principalmente sobre cómo las personas perciben las situaciones de vida, cómo piensan acerca de ella, y al cambiar su forma de pensar pueden tener mejorías en sus emociones y a la vez en su comportamiento. Esa es principalmente la base de la terapia cognitivo-conductual. Ahora, ha habido avances y desarrollos de las terapias cognitivo-conductuales. Ahora tenemos quizás las terapias de tercera generación que siguen trabajando con los pensamientos, pero los pensamientos no son el eje central, sino es todo lo que sería el contexto, es decir, las situaciones, las emociones, los pensamientos, la acción y su función en contexto, también cómo la persona es movida por sus valores. Entiéndase valores en términos contextuales, qué cosas son importantes para mí. Y tiene una perspectiva más funcionalista. La terapia cognitiva conductual original era un poquito más de desarrollar este pensamiento más crítico acerca de las cosas, que se sigue manteniendo. Es decir, poder evaluar lo que me pasa a través de hechos, no tanto de percepciones mías que pueden ser engañosas. Mi percepción puede ser engañada, inclusive por mí mismo. Yo puedo ver las cosas más negativas de lo que realmente son y puedo funcionar en base a eso, o puedo ver las cosas un poquito más equilibradas y funcionar también en base a eso. Ese es lo principal que hace la terapia cognitivo-conductual. Ahora, la terapia cognitivo-conductual también toma prestadas técnicas conductuales como reforzamiento, es decir, que puede ser verbal, inclusive, o social, exposición, planificación de actividades, enseñanza o modelado de habilidades sociales. Es decir, hay muchas cosas que trabajamos que inclusive vienen de otro tipo de terapias, inclusive terapias técnicas psicodramáticas se emplean dentro de la terapia cognitivo-conductual. Es muy interesante. Profesor, si nos puede dejar su número de contacto o dónde localizarlo ya para consulta. Ahora cualquier lugar está cerca. El tiempo de televisión a veces nos juega un papel un poco traicionero, así que
Antes de despedirnos, nos gustaría que nos dejara un mensajito. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes y también es un gusto para mí no solo hablar sobre el Congreso y Y lo que un estamos haciendo, consejo final. sino también promover lo que es la psicología. La psicología debe volverse ya parte también de, digamos, de la forma de entender y cómo vivir las personas y cómo relacionarnos entre nosotros. Entonces, la salud mental es salud también. Entonces, todo intento que sirva para promover esto, yo estoy más que gustoso para cooperar con él. Así que un mensaje que les doy es que cuidemos todos los aspectos de nuestra salud y entre ellos la salud mental. Agradecidos. Claro que sí, licenciado Ricardo Turner, muchas gracias por haber participado y aclararnos un poquito sobre este tema tan preocupante, porque a veces no nos damos cuenta de lo que hay en nuestro entorno para poder quizás ir con tiempo a tratar ciertas enfermedades. ¿Verdad? Que muchas gracias. Y ahora tenerle de vuelta por acá por este. Bueno, para mí un gusto, muy honrado que me hayan invitado. Saludos de Panamá, un gran abrazo y espero que todo el mundo esté bien. Saludos. Amén. Gracias, igual por allá. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno.